razón? Porque sin la autoridad de Jesús, nosotros somos seres vulnerables, propensos y fáciles a fracasar, a caer en el error, en el pecado. Pero cuando nos cobijamos con la autoridad, hermano, que viene de lo alto, entonces podemos declarar victoria. Podemos declarar, hermanos, victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Podemos declarar, hermano, con todo nuestro corazón que Dios está con nosotros. Y como dijo el apóstol, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque hay otro tipo de autoridad. En el mundo hay muchas personas que tienen autoridad, pero yo no le voy a hablar de la autoridad que hay en el mundo, porque de esa autoridad nos habla en Romanos capítulo 13. ¿Se recuerdan? De eso le voy a dar un estudio más adelante, pero nos enfocamos en la autoridad. Pero hablando un poquito para que podamos irnos adentrando al tema, un oficial de la ley trae un uniforme. ¿Y qué es símbolo? Ese uniforme que porta ¿es símbolo de qué? De autoridad. Un semáforo que está en la esquina de la calle o del bulevar es símbolo o sinónimo de qué? De autoridad. Si usted y yo nos pasamos ese semáforo cuando la luz está en rojo, corremos el peligro de qué? De privarnos de nuestra vida, de morir en un accidente y privarnos de la vida y privar a una persona inocente. Si violamos ¿qué? Esa autoridad. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Ahora, si lo llevamos a la vida espiritual, ¿cómo nos conducimos como hijos de Dios? Nos sometemos a su voluntad para tener derecho a adquirir esa autoridad que el Señor ofrece en su palabra. ¿Por qué le decía al principio? Porque hoy más que nunca, mire, hermano, es algo tan asombroso mirar en estos días cuántas millones y miles de personas llevan el nombre en su espalda de cristianos, pero tienen un vocabulario que Dios guarde. Bendito el nombre de Jesús. Y los mira uno en los trabajos, hermano, yo me quedo asombrado, anonadado al ver, hermano, cómo aquellas personas se enorgullecen de decir: yo soy cristiano desde que tenía tantos años de niño, mi mamá me llevaba a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando los escucha hablar, dice: Dios mío, si eso es ser cristiano, ¿qué sería cuando no lo era? ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Es que ser cristiano es algo más que levar las manos y cantar, decía el canto. Ser cristiano es algo más que decir gloria a Dios y aleluya. Ser cristiano, hermanos, es llevar ¿qué? Las marcas de Jesús en el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? De hoy en adelante nadie me sea molesto, porque yo llevo en mis manos, ¿qué dijo? Llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por eso cuando ese hombre, hermano, miraba que se enfrentaba a un conflicto donde quiera que él llevaba la palabra, de repente, hermano, él hablaba. ¿Se acuerda aquel personaje? Se piensa que era una joven, ¿verdad?, que traía espíritu de adivinación en el libro de los Hechos, y le dijo, ¿verdad?, que ellos eran hombres hasta, ¿verdad? ¿Se recuerda? ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesús te reprendo, salí. ¿Verdad que sí? Qué poder, hermano, qué autoridad. Bueno, no se puso el apóstol a pensar, dijo: voy a ir a orar y ayunar unas 2 semanas y después vengo y te echo fuera. No, en el momento, en el nombre de Jesús, que dijo: sal de ella, y enmudece. Eso es autoridad, hermano. Esa es autoridad espiritual. ¿Está conmigo? Nosotros no podemos dar ni por nuestros propios males. Imagínense, siempre tenemos que depender de la nación de alguien más. ¿Está conmigo? Siempre andamos diciendo: hermano, ahí le encargo que ore por esto, hermana, ahí le encargo que ore por esto. Siempre tirándonos, hermanos, la responsabilidad uno al otro. Y al final el enemigo sale ganando. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos depender de lo que los demás hagan o intercedan por nosotros, cuando nosotros tenemos la autoridad. En el nombre de Jesús, hermano, vamos a derrotar al enemigo, porque el Señor ya lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora nos toca hacer a nosotros nuestra parte. Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la autoridad espiritual viene cargada de poder, porque el poder, como le dije, viene ¿de dónde? Viene de arriba. Bendito el nombre poderoso de Jesús.
eso el Señor le dijo, ¿qué dijo? Sanad enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, ¿qué dijo? Dad de gracia. ¿Cómo usted y yo vamos a saber si alguien necesita que el Señor le sane? Hay algo que estamos pasando por alto, y se lo digo para que sepa que es una verdad muy importante. Esto es imperativo, hermano. Esto es urgente. Hoy más que nunca que hay tanta necesidad en la sociedad en que vivimos, comenzando por la iglesia. Hoy más que nunca debemos de aplicar lo que Jesús dijo: sobre los enfermos pondrá sus manos, ¿y qué? Porque cuando usted impone sus manos sobre un enfermo, lo está imponiendo por la autoridad que lo reviste, y es la autoridad que Jesús le ha dado, que Jesús nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no va a orar por aquella persona solamente allí como que le toca la frente. No, usted pone su mano como debe de ser en el nombre de Jesús, y esa persona está enfermo. Dice el Señor que en el nombre de Jesús esa persona se va a levantar. Y dice que si estuviera en pecados, el Señor se los va a perdonar. ¿Está conmigo? Pero hermano, le decía que es imperativo que regresemos a la senda antigua. ¿Por qué? Porque estamos pasando por alto algo muy importante. Cuando se ora por los enfermos, no estamos imponiendo las manos. El Señor así lo dejó y hay que hacerlo. No podemos modernizarnos tanto, olvidarnos de la sana doctrina. ¿Está conmigo? ¿Por qué razón? Porque el Señor así lo dejó. Porque es mandato, es orden, es autoridad espiritual para la iglesia. Digo, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanarán. ¿Verdad que así dice la Biblia? Esto no lo dice en el colegio bíblico, ¿verdad? ¿Está conmigo? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y si estuviera en pecado, dijo el Señor, lo va a redarguir y se va a reconciliar. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios en la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora no nos dicen que hay que andar poniendo manos ahí a la ligera todo. No, hermano, porque hay gente que viene bien cargada. A mí me ha pasado que cuando yo me ha tocado orar por alguna persona, yo creo que los siervos de Dios comprenden lo que le voy a decir. Muchas veces la gente viene bien cargada, hermano, y traen unos espíritus tremendos que cuando uno sale, hermano, sale uno cansado. Que yo he llegado a mi casa con unos dolores de espalda que jamás en mi vida había sentido, y bueno, pues ahí será que me lastimé la columna o qué será. ¿Sí me explico? Pero es porque lo que la gente trae, hermano. Si no fuera por la pura misericordia de Dios, todos esos espiritillos malignos, hermano, se los pueden transmitir a uno. El Señor lo reprenda. ¿Está conmigo? Es que hay gente que viene bien cargada, hermano. Por eso cuando usted ora, cuando usted se ha cobijado con la autoridad de Jesús, usted le dice: en el nombre de Jesús, cualquier cosa que le esté interrumpiendo, sal de él o sal de ella. Pero usted tiene que afianzarse bien en la palabra de Dios. ¿Sí me explico, amados hermanos? No me vaya a tomar mal. No diga: oye, hermano, todo lo está viendo endemoniados ya. No. Sí está conmigo. Pero sabemos, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos como hijos de Dios. Amén, mis amados hermanos. Por eso dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos. ¿Verdad que así dijo? Resucitar los muertos. Y sabe, en esto que no quiero avanzar, en esto que le voy a decir, cuando usted pida, hermano, hermana, escuche bien, que oren por usted, usted diga: déjeme ponerme de rodillas, y a la persona que va por usted, deje que ponga sus manos. Y eso me lo mostraba el Señor. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido a Dios que nos dé? Al menos yo se lo he pedido, y le soy sincero, ojalá que orara por mí. Yo tengo una gran necesidad, y sabe lo que yo anhelo más: que el Señor me dé el don de sanidad. Porque el Señor ya me dio una probadita. Yo me he encontrado gente en la calle, hermano, que ha andado, le he evangelizado, le he hablado de Dios, y cuando me lo he encontrado, dice: ¿te acuerdas de aquella oración que hiciste por mí aquella vez? Sí, ya me retraen a mi memoria. Dice: esa ocasión oraste por mí
y yo soy una persona diferente. Dios me sanó. Yo me recuerdo de una persona, hermano, y se lo digo para la gloria de Dios, porque aquel que se lleva la honra y la gloria es Jesús. Yo me recuerdo que orando por un jardinero, llegamos a su casa, estaba pasando una necesidad tremenda. Ese hombre eran viajes y viajes a Tijuana. Y en una ocasión le digo, ¿me permite hacer una oración por usted? ¿Verdad? Si usted cree que Jesús tiene poder para sacarlo de esta situación, vamos a orar por usted. Dice, sí, cómo no, pues yo qué pierdo. ¿Verdad? Y oramos por él, hermano. Ese hombre ya no necesitó ir a Tijuana más. Porque cuando Dios está en el asunto, hermano, recuerde que la oración tiene poder. El Señor le dio la sanidad a ese hombre, hermano, y ahora donde quiera que me encuentra, me da un abrazo bien agradecido. ¿Por qué? Porque no es el hombre que lo hace, es Jesús, hermano. Es el poder sobrenatural que hay en la autoridad, en el poderoso nombre de ese gran Rey y Salvador llamado Jesús el Cristo. Por eso yo le digo, Señor, si yo te pido que me des el don de sanidad para mis hermanos, para que en la iglesia las personas se sanen, pero si yo nunca impongo mis manos sobre ellos, ¿cómo yo voy a saber que esa persona va a testificar que tú la sanaste? Y yo no sé, hermano, no se asuste, pero yo no sé qué hay, qué cosa sobrenatural hay, hermano, en que cuando Dios dice que ponga sus manos sobre ellos, sobre los enfermos y sanen. Es que yo no lo entendía, pero hoy sí lo entiendo. Es que se conecta el cielo con la tierra y se transmite lo divino a lo humano. Y entonces viene esa transformación, entonces viene esa sanidad, entonces viene esa liberación. El vicioso, hermano, cuando se viene y le pide a usted, quiero que ore por mí porque quiero dejar este vicio, esto o aquello, usted ora por él, hermano, y esa persona es transformada. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Es el poder que hay en la autoridad que viene de arriba, hermano. Pero ¿qué nos ha dicho esta miserable pandemia, hermano, que inventaron los seres humanos? ¿Quién nos ha dicho? Quítate para allá, no te acerques, no ponte esto, quita aquello. ¿Por qué? Porque es solamente para confundir al ser humano, hermano, y tenerlo esclavizado, hermano. Y nos han dado, como dice Atole, con el dedo, y lo hemos tomado. El Señor lo reprende, hermano, pero yo le digo, hermano, Jesús nos ha dado la victoria. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Alábele porque Él vive y reina para siempre. Hermano, nosotros tenemos la autoridad del reino. Tenemos la autoridad del reino. Tenemos la autoridad del reino. Pero el Señor me dice, háblale a mi iglesia, porque hoy más que nunca necesita echar mano de esa autoridad que yo les he dado. Bendito el nombre poderoso de Jesús. No, usted no se imagina qué triste ha sido para mí este año y medio, hermano, de ver con cuánto miedo lo miran a unos hermanos. Eso duele, hermano. Eso duele. Porque ofende a Jesús. Porque ofende a Jesús. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Por qué, hermano? Porque los perversos allá afuera nos dicen, no te acerques porque lo puedes contaminar. ¿Y saben qué está diciendo ahora el CDC? El Center for the Disease Control. Todos los niños tienen que regresar a la escuela con vacuna o sin vacuna. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿A quién le creemos? ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Yo le creo a Jesús. Yo le creo a Jesús. Los hombres allá en el mundo que se hagan bolas, que se confundan, yo le creo a Jesús. Yo sigo creyéndole a Jesús. Él me dice, sobre los enfermos pondrá sus manos y sanará. Bendito el nombre poderoso del Maestro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Sanar enfermos, dice, limpiar leprosos, resucitar los muertos. Los muertos tienen que resucitar en estos días. Si la iglesia primitiva lo hacía, hermano, si los muertos se levantaban en tiempos de que el apóstol Pablo predicaba la palabra, ¿qué no dice la Biblia que a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? ¿No sería maravilloso que cuando fuera pasando el hermano Noel, hermano, por ahí por donde la silueta de él, de repente a una hermana enferma por años, de repente dijera, ay, sentí algo especial y ahora se ha ido de mí todo ese dolor, hermanos, esos achaques de años y tras años, lidiando, hermano, batallando con ese diabetes, con ese azúcar, con esos problemas, hermano? ¿No sería algo maravilloso?
¿Qué no es lo que Dios promete para su iglesia? Es que el Señor dice, mira, cuando aprendan a conocer y a echar mano de mi autoridad, entonces van a parecerse a la iglesia del primer siglo. Entonces van a parecerse a la iglesia del primer siglo, porque la iglesia del primer siglo, hermano, lo seguían las señales. La iglesia del primer siglo la seguían las señales porque venían, hermano, cargadas de autoridad de arriba. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Esto está tremendo, hermano. Aleluya. Esto está glorioso. Bendito el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Santo y poderoso el nombre de nuestro Dios. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dice, por esta razón podemos asegurar, hermano, que toda doctrina que no genera, escucha bien esto, pueblo, toda doctrina que no genera o produce sobrenaturalidad, aunque sea agradable al oído, no es una enseñanza del reino. ¿Por qué, hermano? Porque la enseñanza de arriba no es estéril. La enseñanza de arriba no es estéril. Y esto nos compromete, esto me compromete a mí mucho. ¿De qué serviría que yo llegara ese un día, no sé cuándo llegaré? Le pido a Dios, y si usted ora por mí, a lo mejor más pronto, llegar a ser un buen predicador. Pero de nada me serviría, hermano, ¿sabe qué? De nada me serviría ser elocuente. De nada me serviría, hermano, hablar bonito, si la doctrina del reino no se la predico con poder del de arriba. Con poder del de arriba, porque es la que hace efecto en el corazón del ser humano. Porque hermanos, la autoridad que viene de arriba trae transformación al hombre y a la mujer. Por eso mire, hermano, en este país tan glorioso me quedo yo, hermano, no sé qué palabra encontrar para poderle explicar. Me quedo pasmado, me quedo anonadado de ver, hermano, cuántos ministerios se han levantado en esta gran nación. Pero ahora, hermanos, solo son lugares de entretenimiento. Algunos, hermanos, con 5, otros con 10 personas, otros ya con unos 3, 4 viejitos ahí, hermano, que ya los hispanos son los que han tomado control de lo que un día fueron esas grandes iglesias evangélicas que tenían sana doctrina, que tenían poder de lo alto. Ahora, hermanos, se han convertido en centros de bingo. ¿Verdad que sí? We play bingo Friday night. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? Y hasta ahora las últimas mega churches, las iglesias modernas de la actualidad, le predican un evangelio, hermano, que no le hace ni cosquillas al más inútil de los demonios. El Señor lo reprenda. Porque se trata de entretener a la gente, de tenerlos, hermano, que cautivados en un evangelio mediocre, sin gracia, sin autoridad, sin poder de lo alto. Y el evangelio de Jesús es un evangelio limpio, que cambia, que transforma, que liberta, que resucita a los muertos, que sana a los enfermos, que levanta a los caídos, que abre la vista a los ciegos, hermano, que desata la lengua del mudo. Ese es el evangelio de arriba. Los demás, hermanos, solo se han convertido en multimillonarios. Aleluya, aleluya. ¿Ah? Amén, amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Pero cómo le gusta a la iglesia escucharlos, porque unos son bien buenos para la comedia. ¿Ah que sí? Sí los hay, hermano. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice, por esta razón que le decía, podemos asegurar que toda doctrina que no genera o produce sobrenaturalidad, aunque sea agradable, vuelvo a reiterarle, al oído, no es una enseñanza del reino, porque la enseñanza de arriba no es estéril o no produce esterilidad. Al contrario, produce nuevos creyentes. Produce nuevos creyentes. Hay nuevo producto. ¿Está conmigo? La iglesia siempre debe de estar encinta. Las mujeres saben de qué hablo. Siempre tienen que estar, como dicen en inglés, le dicen congratulations, you are expecting. ¿Verdad que sí? You gonna be a mom again? ¿Vas a ser mamá? Y la hermana responde con orgullo, con alegría, amén, voy a ser mamá nuevamente. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Eso es el trabajo de la iglesia, producir nuevas vidas. ¿Está conmigo?
Porque cuando nos cobijamos y nos abrazamos y echamos mano de la autoridad de Jesús, entonces, hermano, no hay esterilidad. ¿Por qué? Porque la sobrenaturalidad se pone en efecto y empieza a causar el efecto positivo que debe de causar, porque eso es la voluntad de Dios. Que siempre seamos, ¿qué? Productivos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No sé si me dio a entender. La iglesia siempre debe de ser productiva. Ese es el mandato de Dios. Sanar enfermos, limpiar leprosos. Amén. Resucitar a los muertos. ¿Ha visto resucitar a un muerto usted? ¿Ha visto últimamente resucitar a un muerto? ¿No ha visto a nadie, hermano? No. Y los hermanos que estaban al borde de la muerte por la pandemia, estaban al borde de la muerte, el Señor los volvió a dar vida, no se los llevó. Amén. No nos llevó. Yo estaba al borde de la muerte, mi esposa también, pero el Señor nos preservó la vida. Amén. Porque alguien aquí estaba orando por nosotros, hermano, porque no hemos terminado el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Alabado, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Está conmigo? Amén. Alábele que Él vive. Bendito el nombre poderoso del Señor. Los principios de las doctrinas fundamentales de la Biblia, hermano, son una especie de activadores del poder que deben de ser aplicadas y administradas conforme a los principios del reino de los cielos. En el mundo hay un orden para todas las cosas, y lo que no está en orden se llama ¿qué? Desorden. ¿Verdad que sí? Como le decía, en un trabajo que se requiere que usted lleve uniforme, usted no llega con el uniforme y ¿qué pasa? Lo considera como un irresponsable, negligente. Vete a tu casa y ponte el uniforme. Si para ir a la corte, imagínense, para ir a la corte, cuando usted le ha tocado ir a la corte, ¿verdad que dice? ¿Se recuerdan, mis hermanos? O cuando va al restaurante formal, no shorts, no shirts, no service. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, mis hermanos? ¿Y qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? También el Señor. Aleluya. No shirt, no shorts, si no, no te sirvo. La bendición que tenía para ti, como quieres ser un cristiano absoluto, que quiere vivir un cristianismo acomodado a su manera, y no te quieres someter a la autoridad del de arriba, entonces tú quieres decir que así estás bien y que a ti nadie te dice lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, porque tú conoces la Biblia de la A a la Z, pero como no te gusta someterte a la autoridad superior, entonces no shirts, no shoes, no service. ¿Sí me explico, amados de Dios? Todo se requiere principios, valores fundamentales que están escritos en la palabra de Dios para nuestro propio bien. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? En Mateo 10:24, vamos a ver qué nos dice Mateo 10:24, no pierda la cita, ahí adelantito. Fíjese, usa una analogía acerca del discípulo y el maestro. Y lo bueno de esto, que dice que el discípulo, para poder llegar a ser como su maestro, porque todo buen estudiante quisiera llegar a ser como su profesor, ¿no cree usted? ¿Verdad que sí, mis hermanos? Cuando un estudiante está en la escuela o en el colegio o en la universidad, tiene un buen profesor, esa persona llega a apreciarlo y se encariña con él, porque sabe que está sacándole provecho a su inversión. ¿Está conmigo? ¿Y qué pasaría si el profesor es una persona irresponsable, aparece de vez en cuando, le dice ponte en la computer live y allí mira haz la tarea, etcétera? Pero cuando es dedicado y le dedica tiempo al buen estudiante, el estudiante llega a encariñarse con su profesor y quisiera llegar un día a ser como él.
porque así lo dice la Biblia. Pero para llegar a ser así, se necesita someterse y reconocer que el discípulo, mire lo que dice la Escritura, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es otro asunto. Pero lo que quiero llegar es a esto: que un profesor, yo no sé si me recuerda cuando estaba en la escuela, hermano, que cuando entraba el maestro se le enseñaba que lo primero que hacemos nos poníamos de pie, ¿verdad que sí? Porque el maestro, cuando entraba a la sala de clase, lo primero que se nos pedía que todos los estudiantes se pusieran de pie, porque estaba entrando ¿quién? La autoridad, la máxima autoridad de la enseñanza. ¿Está conmigo? Cuando venimos a la casa de Dios, debemos de entrar de la misma manera, con reverencia, porque venimos a presentarnos delante de la máxima autoridad, al maestro de maestros, que es ¿quién? Cristo Jesús el Señor. Y si un día anhelamos llegar a ser como nuestro maestro, lo primero que nos pide es que nos sometamos a su voluntad, que nos sometamos a ¿qué? Vuelvo a reiterarle, a su santa, bendita voluntad. ¿Por qué? Porque Él es la máxima autoridad para que nosotros nos vaya bien. ¿No le gustó, verdad? Amén, hermano. Es que es tan difícil, hermano, predicar un mensaje que le guste a la gente. Porque el día que le predicamos un mensaje que le guste a la gente, estamos en problemas. Ya nos vendimos. Y yo no me quiero vender ante nadie. Nadie me ha llegado al precio ni me va a llegar. Porque a mí el que me paga se llama Jesús. Y usted no tiene lo suficiente que Él tiene para pagarle, hermano. Amén. ¿Sí me expliqué? Usted no tiene suficiente para pagarme, porque Él es el único que tiene lo que usted y yo necesitamos. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Él tiene, y tiene en abundancia. ¿Qué tanto puede tener usted? Hay quienes se venden, hermanos, por cualquier cosa. Hay quienes se venden por una casa, por un carro, por un trabajo. Le decía una vez a una hermana, a esa familia, si los miras ahí, digo, obsérvalos bien, conócelos bien. 1, 2, 3, 4. A esos trátamelos bien, porque ellos aportan muy buenas entradas económicas a la iglesia. Cuando usted escucha esas palabras de una persona que está en el liderazgo, hermano, dice usted: qué pobre hombre, tan vendido, tan poca cosa. ¿Cómo es posible que mire a la gente como que mira un ¿cómo se llama el que viene a los de 100? Un Franklin. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Nosotros no debemos de ver a la gente como una entrada económica, debemos de verlos como hombres y mujeres necesitados de Dios, hermano, que vienen buscando que su vida cambie, que su vida sea diferente, que su vida sea transformada, porque quieren que, como usted, hermano, vivir una vida que es bajo la autoridad, bajo la sumisión del Dios de la gloria, que se llama Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué la gente cristiana batalla mucho en su vida espiritual? ¿Sabe usted? Porque no le gusta el sometimiento. Amén, así es. Usted les habla de someterse. ¿Y qué cree? ¿Que soy propiedad de Él? Amén, así es. Si yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. ¿Sí me explico? Yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. ¿Por qué yo me tengo que someter a sus caprichos, a sus ideas? No. Es más, si no les gusta, yo me voy para otro lado. Así, fácil, se arregla. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Y pregúntenle a todos los que se han ido a ver cómo les va. ¿Sí me explico, pueblo de Dios?
Y yo siempre lo voy a decir hasta que el Señor me recoja. Siempre se van los buenos, los malos son los que nos quedamos. Porque los que se van enojados, inconformes y están haciendo bola en otro lado, pero no le están sirviendo a Dios. Y dicen que están bien, hermano, pero ¿cómo va usted a ir a servir a otro lado si se va con un corazón enfermo? Alábele que Él vive. ¿Está conmigo? ¿Cómo se va a ir usted a otro lado con un corazón enfermo si ni siquiera se despidió de la congregación? Yo cuando he estado sirviendo al Señor en otra congregación y la gente me conoce, sabe que cuando me he ido le he dicho, ¿sabe qué? Despídame, me voy a poner enfrente con mi familia. Le doy gracias a Dios por los años que serví aquí, pero me voy. Pero me voy con mi frente en alto a servir a Dios, a la obra de Dios a otro lado. En ningún lugar he salido con mi corazón dañado, mis hermanos, porque nada serviría. ¿Está conmigo? Porque hay que someternos a la autoridad de Dios. ¿Por qué tenemos que usar esa metodología o esa analogía? ¿Saben por qué? Porque Dios se merece nuestro respeto, se merece nuestra reverencia, porque Él es santo, hermano. Amén. Él es santo, el Señor. Por eso le decía, a la gente lo que más le cuesta es que someterse a la autoridad. ¿Está conmigo? ¿Por qué usted cree que en los trabajos la gente a veces no dura? Los malos empleados tienen 3 o 5 trabajos por año. ¿Ah? ¿Sabía usted eso? Yo cuando yo tuve un trabajo, mis hermanos, que uno de mis responsabilidades era hacer recruiting. Junto con el ejecutivo estábamos ahí y entrevístame a esta persona y chequeale su background a ver cuántos trabajos ha tenido, si tiene experiencia, y porque la aplicación dice que él no comienza con menos de tantos dólares por hora, pero a ver, vamos a ver cuántos trabajos ha tenido. Examina ahí en esa aplicación y llama para pedir referencia de donde ha trabajado, qué clase de empleado era. Ahí estoy yo haciendo todas esas diligencias. Cuando ve que una aplicación 3, 4, 5 trabajos, dice, ¿cómo ves? ¿Lo agarramos o lo dejamos ir? Digo, déjalo ir, porque ya se acostumbró a ese estilo de vida. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? En el camino de Dios no podemos hacer eso, porque hay una autoridad que nos gobierna. ¿Qué le dijo el Señor a quién fue? ¿Qué le dijo? A Pedro. Mira, Pedrito, cuando tú eras joven, cuando tú no estabas bajo mi dominio, bajo mi autoridad, otro era el que te seguía y te llevaba por donde quería. Pero ahora tú me perteneces. Ahora tú vas por donde yo te diga, porque yo te gobierno, porque ahora es mío. Ahora yo soy tu dueño, yo soy el dueño, tú eres mi propiedad, yo soy tu autoridad. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? Si usted y yo queremos, hermano, conducirnos y llegar al reino de los cielos, debemos de entender hoy más que nunca que debemos de someternos a la autoridad de Jesús. A la autoridad de Jesús. Yo en lo particular, se lo digo con todo respeto, yo no creo en los cristianos, hermano, que conocen 5 o 7 iglesias por año y en ninguna se afirman, porque no les gusta someterse bajo ninguna autoridad. Esos son libertinos. El Señor le dijo por medio del apóstol a aquellas mujeres, ¿qué dijo, verdad? Que andan de casa en casa, ¿verdad que sí les dijo? Y de licenciosas, ahí le dejo de tarea esa palabra, licenciosas, que andan buscando no sé qué, dijo, y de repente ya no saben ni lo que creen, porque donde quiera que van se les hace bonito. ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo prefiero apegarme a la sana doctrina, al mensaje de antes, a lo desde el principio. ¿Está conmigo, pueblo de Dios? Amén, amén. Eso es lo que tenemos que conocer, mis amados hermanos. Mire, vaya conmigo a esta última lectura. Le dije, leímos Mateo 10:24, ¿verdad? Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 13. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Romanos capítulo 13.
recuerdo que decía un día un hermano, dice, ahí andan las mujeres cristianas o los cristianos metiéndose hasta las botánicas donde venden veladoras y todo ese rollo. ¿Qué busca una hija de Dios allí? ¿Qué busca un hijo de Dios allí? Un bálsamo de sanidad, cuando tenemos al que trae el aceite de la unción, que se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me explico, amados hermanos? Hay personas que dicen, oiga pastor, aquí sí ungen a las personas con aceite. Andan buscando una iglesia donde busquen que ungen a las personas con aceite, porque piensan que allí está toda la bendición. De nada sirve que usted, escúcheme bien, pueblo de Dios, se lo digo para que lo sepa de una vez por todas. De nada sirve, hermano, que usted esté en una iglesia donde le derramen un galón de aceite, pero si usted no está en la voluntad de Dios, si usted no somete a la autoridad de Jesús, de nada le sirve que le derramen un galón de aceite sobre su cabeza, hermano. Porque no es el aceite el que hace la diferencia, es el poder sobrenatural del que vino de arriba, que se llama Jesús. Y esa es a la autoridad, hermano, que debemos de someternos. Esa es la autoridad que debemos de someternos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Miren lo que dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Allí es donde quiero llegar, y con esto le voy a terminar, porque de ahí le voy a seguir en la segunda parte. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos cristianos que de ahí se agarran y que hay que obedecer todo lo que nos dicen, hay que obedecer todo lo que nos dicen afuera, etcétera, etcétera. Pero sabe una cosa, yo le decía a un compañero de trabajo, porque yo tengo mis pláticas con un montón de mis compañeros de trabajo, hablando de la palabra, y le digo, ¿sabes qué? Le digo, mira, si tú me dices que hay que someternos a todas las autoridades, es porque los que nos gobiernan son personas temerosísimas de Dios. Porque las leyes que nos imponen son leyes que van de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces sí nos vamos a someter a lo que nos digan. ¿Por qué? Porque son la máxima autoridad, y como son puestas por Dios, pues todas son ordenadas. Porque lo de Dios es ordenado, es santo, es limpio, es puro. Pero que un político, no quiero entrar en eso, pero se lo tengo que decir para que lo podamos digerir, para que una persona que está en una autoridad, en eminencia, entre comillas, nos pueda a nosotros imponer su autoridad, si no está aprobada por la palabra de Dios, ¿yo por qué tendría que obedecerla? Si la máxima autoridad de esa persona también debería de ser Jesús. Si el apóstol, hermanos, si en tiempos de Jesús, si en tiempos del rey David, Salomón fue uno de los hombres más grandes de aquella época, temerosos de Dios, que gobernaron toda una nación, pero había temor de Dios en su corazón. Y eso no dejémoslo de las concubinas a un lado, eso es otro asunto. Pero él fue un hombre temeroso de Dios, y dice la Biblia que cuando Salomón fue rey, por 40 años dice que vivió a la nación en paz. ¿Está conmigo? Vivió la nación en paz. ¿Por qué? Porque había temor de Dios. Ese pueblo estaba siendo gobernado con sabiduría y temor de Dios. Donde se gobierna con sabiduría y temor de Dios, hay paz, hermano. Si la iglesia se conduce en el temor de Dios, hermano, entonces hay armonía y paz y comunión entre los hermanos. Pero si nos conducimos en paz y en armonía, ¿cuántos dicen amén? Pero si no, de nada sirve que comamos juntos, porque las familias, hermano, también comen juntas y a veces no se pueden ver entre ellos. Solamente se reúnen cuando alguien de su familia fallece. ¿Ah? Ay, lo siento, ¿verdad? ¿Cómo has estado? Allí se dan el estrecho de manos de hace 20 años que no se hablaban. Pero como vio mamá o papá, entonces sí se dan el abrazo, ahora sí se quieren. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No cree usted? ¿Se fija cómo es el ser humano, mis hermanos? ¿No lo ha visto usted en las personas? ¿Lo hemos visto? Ay, de repente, aquella armonía, como que todos son puro gozo, pura miel, todo dulce, porque, ay, por fin se reconciliaron aquellos que eran enemigos por un pedazo de tierra que le herencia de mamá o de papá. Un grosso pedazo de tierra que se va a quedar aquí, hermano. Y por eso no se hablaban, porque el papá no supo distribuir bien, o el mayor de la familia que quería ser el albacea, pero el papá decidió tener a otro, y total que en eso causó un conflicto entre ellas, y se pelearon y no hubo nada. ¿Por qué?
Porque el hombre que no tiene temor de Dios, hermano, siempre vivirá en conflicto tras conflicto, pleito tras pleito, hermano. ¿Por qué? Porque no están confiando en el Dios de la gloria, mucho menos en su poder y en su autoridad. Amén, amén. Pero nosotros como hijos de Dios, y se lo comparto, si su padre le dejó algo, góceselo, alégrese con ello. Si su madre le dejó algo, disfrútelo y compártalo con sus hijos. Mándalos a una buena escuela, que sean hombres de bien, hombres profesionales. Pero ¿sabe qué? Lo importante que usted tiene que saber, que vivir en armonía y en paz, porque para eso nos llamó el Señor. ¿Está conmigo, mis hermanos? En nuestros países de habla hispana, y esto lo van a escuchar los que están al otro lado de la pantalla, en nuestros países de habla hispana, y más en nuestro México, la gente se pelea por 20 metros de tierra, hermano, y hasta se quitan la vida entre hermanos. ¿Pero por qué? No, porque no tienen temor de Dios, porque no están bajo el dominio de la autoridad que solamente puede obtener el corazón de un hijo agradecido, y que ha sido el Señor el que gobierna sus vidas. ¿Está usted conmigo? ¿Sí me explico, amados hermanos? Porque eso sucede día tras día donde quiera, hermano. ¿Para qué le sirve que le dejen 50 acres de terreno si al final usted se pierde junto con ellos? ¿Ah? Mejor, ahorita que esté en vida, aquel que no lo mira bien, regálele una Biblia, regálele la palabra de Dios, invítelo a la casa de Dios. Sea un hombre que busque al Señor con todo su corazón. ¿Qué dice aquí? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Allí le quiero aclarar a lo que se refiere. No se refiere a que todas las autoridades que andan en la calle, los policías, son gente temerosa de Dios. Ellos hay que respetar esa autoridad. ¿Sabe por qué? Por el uniforme que portan. ¿Sí me explico, mis hermanos? Como buenos ciudadanos que somos. Pero hay cosas que nosotros no podemos estar de acuerdo, porque las leyes que muchas veces nos gobiernan, aún como nación, no son leyes que fueron inspiradas bajo la palabra de Dios, bajo el temor de Dios, mucho menos los que nos gobiernan, que sean personas temerosas de Dios. ¿Sí me explico, pueblo de Dios? O sea, en otras palabras, el Señor nos dice: sométanse a toda autoridad, pero que está fundamentada en la Escritura, que tiene poder y temor de Dios. ¿Sí me explico? ¿Está conmigo? Amén. Y eso es lo que debemos de saber. Hermano, con esto te termino. Pero si tú dices: es que el alcalde de mi ciudad es multigénero, ¿te vas a someter bajo su autoridad? ¿Vas a aceptar lo que él te diga? No. Tú tienes tu derecho fundamental como hijo de Dios para rechazar lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me explico, amados hermanos? Hoy más que nunca que vivimos en un mundo donde, imagínense, hasta las mueblerías están haciendo muebles gay. Imagínense un mueble afeminado. Ay, es que trae el rainbow. ¿Puede usted captar, hermano, la mentalidad perversa del ser humano hasta dónde llega? Hay mueblerías en este preciso momento que le estoy hablando, que están sacando una línea de muebles, oiga bien, LGBT. Go figure, dicen mujeres. ¿Ah? ¿Sí me explico, hermanos? El Señor ya viene pronto, mis hermanos. Dirás: ay, ya estoy cansado, que siempre es lo mismo, ya viene pronto. ¿Y dónde está? ¿Sabe qué? El que sea limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más. Porque al toque de la final trompeta, hermano, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor aparecerá en las nubes, hermano. Y si estamos listos, entonces partiremos con el Señor. Ahora lo que uno nos dice: Señor, sométase bajo la autoridad que es mi palabra, porque allí es donde están seguros. Porque, hermano, este mundo no tiene nada para nosotros. Nosotros no somos de aquí, hermano. El mundo no es mi hogar. Yo de pasada voy, tesoros mil de qué, por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan al llegar. Yo no siento que sea este mundo mi hogar. ¿No dice así el canto, mis hermanos? Preciosos cantos apostólicos gloriosos, amén. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Pero yo le quiero hacer una pregunta.
¿Usted cree que nos conviene someternos a la autoridad sobrenatural de Jesús? Amén. Sí, porque en esa autoridad el enfermo puede ser sanado, el mudo puede volver a abrir sus labios y cantarle gloria a Dios, el ciego puede abrir sus ojos y tener nueva vista 20/20, el paralítico puede levantarse y dejar la silla de ruedas. La mujer, hermanos, que vive una vida doble puede ser una mujer radical y servirle al Señor. ¿Sí me explico, mis amados hermanos? Y cuántas cosas le podía decir que el Señor puede darnos a través de su palabra si nosotros respetamos la autoridad. Pero vamos a empezar por lo mínimo. Vamos a respetar la autoridad que el Señor ha puesto en este lugar. ¿Qué le parece? Aleluya. Amén. Amén. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Amén. Empecemos con eso. Cuando nosotros como iglesia empecemos a someternos a la autoridad que el Señor ha puesto en este lugar, primeramente a nuestro pastor y a la iglesia, entonces nos va a empezar a ir mejor de lo que nos está yendo. Se lo garantizo. ¿Sí me explico, amados hermanos? Amén. Amén. Ese es un secreto que lo puede convertir en millonario. ¿Ah? No vaya a comprar boletos de lotería, ni se vaya al casino. Véngase a la iglesia, porque este es el casino de los cristianos, donde se alaba y se glorifica el nombre de Jesús y donde tenemos que meternos y someternos a su máxima autoridad. Mire, hermano, póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies y dele gloria a Dios. Y con esto le voy a terminar. Mire, si para ir a una corte, cuando usted tiene un asunto con un juez carnal que puede ser, hermano, ¿sabía que muchos de ellos hasta son alcohólicos? Nadie le ve hablar de ellos así, ¿verdad? Sí. Hay muchos jueces alcohólicos, otros son mujeriegos, pero están porque tienen un trabajo de juez, pero es un empleado. Es un empleo, ¿sí me explico? No creen que están ahí porque son unas peritas en dulce. Escucha bien esto antes de que pase adelante. Pero fíjese lo que significa cuando se ponen una toga de color negro horrible, que nunca me vestiría yo así. ¿Sí me explico? Que de repente puede haber 100 personas en la aula, pero una vez que entra ese hombre con la toga, eso es que señal de que entró la autoridad. El que entra todos los días antes de que usted y yo llegamos a este lugar trae una toga, pero trae una toga, hermano, que cuando nos quedamos mirando, lo quedamos, hermano, nuestra mirada es pobre para mirar la hermosura de la vestidura de ese ser maravilloso que dice, él es alto y sublime, sus faldas llenan el templo y los ángeles dicen, santo al Señor. Ese es Jesús, hermano. Amén. Amén. Cuando ese ser maravilloso, hermanos, entra por este lugar y con su toga, su túnica blanca, hermano, resplandeciente como la nieve, entonces, hermanos, podemos sentir que nos transmite su poder, su gracia, su autoridad, y lo único que debemos hacer es caer rendidos a sus pies y darle honra y darle gloria, como dicen sus arcángeles, sus querubines, sus serafines. Bendito sea el Dios de la gloria. Allí donde está, yo no sé si usted lleva mucha prisa o gusta pasar. Yo no sé si hay alguien en esta noche que se sienta enfermo, hermano. Yo quiero aprender a poner en práctica la autoridad de Jesús. Yo no sé si hay alguien en esta noche que está enfermo, que quisiera que oráramos por él. El Señor me dijo, hablaba mi corazón el otro día y me dice, hijo, si tú realmente quieres que yo te use la sanidad, cuando ores por una persona enferma, pon sus manos sobre ella, confiando en que el que hago las cosas soy yo. Hay alguien, hermanos, aquí enfermo. No hay nadie. Qué bueno. Pero hay alguien, quizá trae alguna herida en su corazón, que alguien le ha maltratado, le ha herido. Quisiéramos orar por usted. Y si no, qué bueno, mis hermanos, que aquí hay un pueblo victorioso, que aquí hay un pueblo bendecido. Dele gloria en esta noche. Dele gloria en esta noche.
Dele gloria en esta noche. No se vaya. No se vaya con la necesidad con la que vino. Déjele esa carga al Señor. Sométase bajo su autoridad. Sometamos bajo su autoridad. Esa sobre